Entonces, esta es la segunda parte en donde explico cómo nació todo este tema de que empecé a descubrir que me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención el tema del pan, la leche y los yogures. Y todo eso viene, claro, de la parte que todos siempre me decían, tenemos familia que tiene diabetes, tenemos... Hacia el día de hoy ya eso totalmente cortado. Pero es muy importante saber porque seguramente en algún momento alguien que está viendo este video va a reconocer alguno de estos patrones que pasan al inicio. En mi caso, ¿qué era lo que pasaba? Claro, yo nací en Paraguay y en Paraguay es muy famoso el pan que se llama coquito. ¿Qué es el coquito? El coquito es un pan duro que se come también en las partes de las meriendas. Entonces, si vemos en la parte cultural, la harina estaba muy presente en la mayoría de las comidas que regularmente se comen. Entonces, claro, como dije al inicio, para mí, al inicio, cuando yo estaba en ese momento, lo que dije es bajar de peso. O sea, para mí salud era bajar de peso, lo cual iba pasando el tiempo y me daba cuenta que era simplemente una dieta infinita y que no iba a llegar a ningún lado, sino que ahora es que como libremente lo que haya delante mío, más es importante saber el tema de las dosis, cuándo sí, cuándo no, en qué momento y saber qué estoy comiendo. Entonces, ¿qué era lo que comía? Para esto, yo me escondía mis propios yogures. ¿Qué era lo que pasaba? Cada semana se compraban yogures que eran distribuidos para toda la semana, porque claro, yo me iba al colegio, llevaba un yogur o llevaba como una lonchera en donde ese yogur iba a ser para ese día. A los 2 o 3 días no existía yogur. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Y seguro si alguno de mis familiares ve esto, sabe de estas anécdotas, era de que cuando se compraba el yogur, en la noche yo iba, sacaba el yogur y me lo llevaba a mi cuarto. Y en mi cama, lo que hacía en la parte de debajo, ese era mi primer escondite, ponía todos los yogures para esperar que lleguen las 12 de la mañana y empezar a comérmelo todo. Ahora, claro, lo tomo de manera de broma, pero en ese momento simplemente era una sensación de tener el yogur en la boca. Me descubrieron la primera, claro, me lo quitaron y volvieron a poner, como ya lo dije en el video anterior, en un armario, closet o en un ropero, como se le llama también en Paraguay, en lo cual tenía una llave. Otra manera, cuando volví a comprar yogur, es que lo empezaba, como ya sabía que debajo de la cama no iba a funcionar, lo ponía debajo de la almohada. O sea, yo dormía con el yogur al costado. O sea, lo tenía el yogur ahí. Y así sucesivamente. Hasta inclusive había veces donde la leche chocolatada, que es muy rica, a veces me compraban uno o dos para la semana y los uno o dos, eso sí, agarraba y me los llevaba a tenerlos cerca de la almohada. Ahora sí lo tomo a manera de broma, pero sé que si estás viendo este video y estás escuchando lo que te digo, no es, en el momento no es broma, es que simplemente hay una emoción ahí y también hay algo que me daba cuenta en el aspecto de la comida que pasaba. Entonces, luego pasó con el pan, porque regularmente la merienda en Paraguay es coquito y tu cocido. El cocido es como un café. Entonces, claro, es remojar la harina, el pan, dentro de del mismo líquido y eso luego ingresarlo y empezar a comerlo así. Y eso era una sensación infinita. Así mismo pasó con el yogur, la leche, el pan. Ya. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Luego de eso, el comer ensalada ya no era agradable, porque simplemente era como una obligación el comer ensalada. Y hasta a veces el día de hoy sigo viendo que comer ensalada a veces es comer sano y no es así, es simplemente saber que lo que tienes delante, qué nutrientes tiene y cómo está aportando al cuerpo, que ahora lo veo así, y
cómo eso me da la energía adecuada para las actividades que voy a realizar. A fin de año lo que yo hacía era venir a Perú para estar con mi familia y siempre en las comidas, ahora que recuerdo, era algo muy normal que terminando una comida fuerte, eh, mi familia es parte de lo que viene del norte, entonces regularmente las comidas del norte a veces son muy fuertes. Una de ellas, por ejemplo, son las comidas en combinación con el pato. Entonces venía el pato, el arroz, la yuca, ¿cómo se llamaba en Paraguay? La mandioca, como se le llama en Paraguay, era pato, arroz, frejol, la mandioca y bueno, y una zarza. Entonces era eso y luego el postre. Ah, para esto, la entrada, sopa. Una sopa así grandota. Nos íbamos a esos restaurantes que en el norte, sí, del tamaño de este timón, así enorme es la sopa, en donde uno tomaba la sopa, luego es el segundo, y luego para terminar, los, los picarones, que son estos círculos hechos de harina. Combinación de harina, bañado en aceite, o sea, toda una combinación claro, el paladar le gusta ese sabor, pero a nivel de lo que estaba pasando en el estómago era toda una fiesta. Entonces, to- toda una fiesta en el estómago. Entonces, claro, qué era lo que pasaba? Yo lo veía eso como que era algo normal. Era, ah, ya, comer así, ¿no? Sentirse en la sensación, ah, qué rico, ¿no? Que es una sensación así, de como de llenura, de sentirse así súper repleto, ¿no? Que yo veía a mis tíos que regularmente, así era, o sea, era normal. Y claro, en ese momento, toda mi familia que tiene impregnado el tema de la diabetes, sacaban la pastilla. Entonces, claro, la forma era, no pasa nada, lo tomamos la pastilla y ya está. Y de esa forma se solucionaba todo. Entonces yo dije, en algún momento yo también voy a tener sobre una pastilla y de esa forma lo solucionaré. Local, para nada es así, porque estaba en ese momento totalmente hasta que empecé a aprender de que cuando íbamos a comer y me daba cuenta la combinación que estaba pasando en el estómago de juntar tantos carbohidratos juntos, claro, lo que pasaba en ese momento es que en la noche decía, no, yo tengo que irme a correr. Y me iba por toda la Costa Verde o por el lugar donde me encontraba a correr. Y esa es la segunda parte en donde ya eso ya pasa en la cultura. Entonces me voy dando, o sea, todo esto lo voy mencionando como un antecedente que era lo que supuestamente era normal. Cuando ahora veo qué son esos platos al momento que están enfrente mío, no es que ya no los coma, ahora sí los como, igual, no hay problema. Solo que es un tema de saber gestionar bien la comida que estoy ingresando a mi cuerpo y si realmente mi cuerpo está requiriendo ese tipo de energía y los nutrientes que voy a tener. Porque si, por ejemplo, voy a ir a hacer deporte en una hora y como esa comida, lo único que va a pasar, mi cuerpo no lo va a aceptar. O simplemente me voy a dormir antes de ir a algún lugar. ¿Qué era lo que pasaba? Que hubo hasta en un momento que se causó un accidente, que causé un accidente, inclusive manejando por haber estado tan extasiado de comida o tan lleno de comida que me daba sueño y como ya sabemos, en Lima a veces se forma mucho el tráfico y al momento estar en el tráfico, me quedé dormido, avancé y ligeramente choqué con un carro delante de mí. Eso fue, me acuerdo, justo en el cruce de 28 de julio, en la vía expresa, de 28 de julio claro, 28 de julio es el puente y abajo era a esa altura, porque se armaba todo un tráfico que si estás en Lima viendo este video, sabes que desde el óvalo de, para entrar al centro de Lima se forma este tráfico. Entonces, toda esa sensación que pasaba dentro mío, claro, era simplemente un, era una sensación como de placer dentro del mismo cuerpo.
y prácticamente en ese momento me empecé a dar cuenta que simplemente era que se empezaba a formar como si fuese un hábito el comer así por sentir eso, cuando en realidad ahí viene la parte en donde lo empiezo a redireccionar hacia el deporte, que es en mi caso una de las fuentes en donde mejor y mayor bienestar le da a mi cuerpo. Y ahora sí, de una manera balanceada con la comida. Entonces, recuerdo que en una de esas visitas a la nutricionista, en una de las mil y una empresas que fui, eh, una de ellas me dijo que estaba con 25 kilos de sobrepeso. Llegué a pesar cuando tenía entre los, no recuerdo muy bien la edad, pero llegué a pesar casi 90 kilos. Claro, eran 25 kilos de sobrepeso. Pero bueno, lo importante luego de eso es que en la etapa de la transformación que pasaba cada vez que me volvía a juntar con mis familiares cada fin de año, siempre me preguntaban, pero ¿qué era lo que en esa época yo estaba entrando a la universidad? ¿Qué era lo que pasaba? Porque me empezaban a ver mejor. Claro, yo seguía todo lo que en ese momento tenía como opción para bajar de peso, porque ese era el objetivo, según lo que yo veía, era estar más flaco, supuestamente, ¿no? Entonces, claro, me fui al gimnasio, el gimnasio me daba una instrucción, para eso también fui a muchos gimnasios, el gimnasio simplemente el tema de los entrenadores siempre llevan a un tema, claro, de musculación, y a los que en ese momento me tocaban, claro, siempre querían expandir más el tema de la musculación, un tema de estar en, ¿cómo se le llama? Volumen, después corte, o sea, varias etapas que, claro, para alguien que se dedica netamente a eso sí, pero yo estaba combinando estudios, trabajo, y la combinación era muy importante que sea balanceada, no era igual a estar entrenando todo el día, tener el tiempo adecuado simplemente para descansar y a la par hacer todos estos ciclos que regularmente se hacen en los gimnasios para un tema de largo plazo. Pero una de las nutricionistas me dijo eso, ¿no? Que tenía 25 kilos de sobrepeso, eso lo dije, y cada vez que me veían mis familiares me decían, te veo mejor, te veo mejor. ¿Qué era lo que haces? Entonces, claro, ¿qué es lo que en esta secuencia de videos voy a ir explicando? No hay, no hay un camino adecuado o el perfecto. Ahora sí, lo que sí en todo ese camino, sí hay muchas herramientas que van a servir que al momento de saber encontrar la adecuada para uno, por eso las voy a compartir, las que a mí me sirvieron, funcionan para saber sobrellevarlo en algún momento al momento de comer. Entonces, ¿cómo son estas herramientas? Es simplemente como si fuese una cartuchera en donde hay un lapicero, hay un borrador, hay una regla, hay toda una serie de herramientas para que luego uno empiece a simplemente usar esas herramientas en lo que en este caso vamos a comer. Y siempre me decían eso, entonces yo, claro, yo les decía, como ensalada, como esto, como lo otro, ya no tomo gaseosas. Empecé a hacer, como se dice, eh, una limpieza en el tema de las gaseosas, por ejemplo. Bueno, esto no lo sabía ni tampoco me lo dijo la nutricionista, pero en ese momento lo que sentí es que cada vez que sentía que me daba algo acá en la lengua, como una gaseosa, algo así, lo único que hacía es de frente me iba al agua. Entonces yo al agua lo tenía conmigo, tanto así que llegué a comprarme como 20 a más tomatodos. O sea, ya el tema del agua tenía todos los recipientes que existían. Y lo que hacía, previniéndome de que sabía que me iba a dar ganas de tomar gaseosa, llenaba todos los envases, todos los tomatodos de agua. Entonces yo tenía todos los tomatodos de agua y los veía ahí y claro, cada vez que yo salía y caminaba o me lo llevaba en la mochila, lo tenía ahí. Entonces yo decía, claro, empezaba a tener mucha energía disponible.
tanto así que empecé a andar en bicicleta. Todos los lugares a donde me dirigía, empezaba a usar el tema de la bicicleta. Inclusive cuando viajé a China, también seguía usando la bicicleta como un medio de transporte, sabiendo aún así que los chinos también, la bicicleta es algo para ellos, parte de la historia. Por todos lados, sí, me compré una muy buena bicicleta, tenía mi mochila y tenía mis toma todos, preparados, listos para cualquier ocasión, porque sabía que me iba a dar esas ganas que aparecen por acá, hasta ahorita hay algo acá que se hace como tomar eso dulce, no lo sé muy bien cómo explicarlo. Lo que sí sé es que al momento que me daba eso tomaba el agua, tomaba el agua. Al momento que buscaba harina o querer, agarraba y me comía frutos secos, pero no los dulces, porque claro, al inicio también, los dulces, qué rico, y empezaba y no me daba cuenta hasta que en el camino me di cuenta que claro, los dulces era lo mismo, y yo decía, mira, estoy haciendo bien, y estaba comiendo un montón de dulces. Y así progresivamente, también a mi familia, claro, yo les decía algunos, eh, algunas recomendaciones que me funcionaban a mí, pero no siempre le funcionaban a ellos por el estilo de vida que cada persona tenía. Algunos de ellos siempre estaban en oficina, en sus empresas, todo el día sentados, lo cual es, yo empecé a adaptar mi estilo de vida, de estudio y trabajo y deporte en una manera en que había movimiento en mi cuerpo. Y ese movimiento es lo que permitía que seguramente lo que estaba en mi cuerpo se empezara a desplazar, dándome la energía disponible para empezar a utilizar.